profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Vive o no vive? Bueno, gloria a Dios. Dios sigue añadiendo bendición a su palabra. Este es un pasaje que hemos leído. Si usted lo estudia, lo lee así una y otra vez y se pone a meditarlo, va a encontrar algo hermoso ahí. Amén. Dice que había en la iglesia de Antioquía, había profetas y maestros. Y menciona los nombres de esos 5 profetas y maestros. Entre esos 5 aparece el apóstol Pablo, se llamaba Saulo ahí, y Bernabé. Bernabé, si usted se pone a hacer un seguimiento a Bernabé, va a encontrar que Bernabé era un gran líder dentro de los apóstoles. Él no estaba mencionado entre los 12 apóstoles, pero fue un apóstol. Amén. Fue un apóstol entre que Dios levantó después de aquellos 12, y fue un gran líder, muy sabio. Fue el que inclusive llevó a Pablo ante los demás apóstoles, porque los hermanos lo rechazaban, porque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Arrastraba a los hermanos, iba a sus casas, los sacaba por los cabellos, los arrastraba, dice, los metía presos, participaba en sus muertes. Entonces los hermanos no creían. Los hermanos pensaban que Pablo estaba infiltrado para saber dónde era que ellos andaban haciendo los servicios, y le tenían miedo. Pero cuando Bernabé lo escuchó, por el Espíritu Santo entendió que ese hombre estaba tocado, y lo llevó donde los apóstoles, lo llevó ante la iglesia y lo presentó. Y estos 5 hombres mencionados aquí, los 2 más populares son Bernabé y Saulo. Entonces aquí hay algunas cositas que yo quiero mirar con ustedes. Una de ellas, primero, es que estaban estos en la iglesia ministrando al Señor. Amén. Ministrando estos al Señor. Una de las cosas que le hace falta mucho al cristiano, o sea, el cristiano tiene que aprender que él tiene el deber de ministrar al Señor, hablar acerca de Él, enseñar acerca de Él. Su vocabulario, su lenguaje debe ser siempre el Señor. Amén. Ese debe ser tu lenguaje. Ahora, ellos como profetas y maestros no era solamente que hablaban del Señor, Dios te bendiga, Él te va a ayudar, Él te va a sanar. Dice que eran maestros. Para ser maestro quiere decir que ellos conocían a fondo lo que hasta ese momento había de las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como parte del Nuevo, porque hasta ese momento no estaba terminado el Nuevo Testamento. Saulo apenas estaba saliendo del campo misionero y obviamente no había escrito ninguna de sus 14 epístolas, pero ya estaban los evangelios, ya habían algunas cartas quizás de los otros apóstoles, y estaban recibiendo la revelación del Nuevo Testamento, de lo que sería el Evangelio. Y estos como maestros escudriñaban, se llenaron del conocimiento de la palabra y ministraban. Habían profetas porque la Escritura no estaba terminada toda, y en algunos casos el Espíritu Santo tenía que usar los profetas para guiarlos. Amén. Para guiarlos mientras que toda la Escritura estaba terminada. Ahora, estos estaban ministrando al Señor, y dice la palabra que ellos estaban ayunando. Esa es una palabra que se menciona ahí en este pasaje que leímos. Ahí en el verso 4 dice que ayunaron.
Gloria a Dios, la iglesia nunca debe dejar de ayunar, la iglesia siempre debe ayunar. El cristiano no debe esperar que le diga, hermano, mañana hay ayuno, para hacer mediodía ayuno. Un cristiano de verdad ayuna. Amén. Un cristiano, a menos que esté muy enfermo, pero usted no puede buscar excusa para no ayunar. Usted tiene que ser una persona que ayuna. Mediodía, un día, 2 días, 3 días. Si el Señor lo guía a hacer 7 días, 4 días, 5 días, o una semana ayunando hasta el mediodía. De muchas maneras. Amén. El cristiano tiene que ser una persona que ayuna. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otra cosa que yo quiero aquí resaltar y mirar, dice que ellos estaban ahí y dijo el Espíritu Santo. Esa expresión me llama la atención. Dijo el Espíritu Santo: apartarme, dice el verso 2, apartarme a Saulo y a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién lo dijo? O sea, yo te he mandado a leer el libro de los Hechos, no sé si tú lo has hecho, pero tú deberías hacerlo. Amén. Léelo, el libro de los Hechos, léelo. Y vas a encontrar cómo el Espíritu Santo aparece en casi todos los capítulos del libro de los Hechos. Hay capítulos donde aparece, se menciona 3, 4 veces, 2 veces, 1 vez. Pero siempre es mencionado, sea por llenura, sea porque dijo, sea porque hizo. Pero está ahí participando continuamente en la iglesia de una manera visible, palpable. Es algo que debería, como te he venido enseñando todos estos domingos, debería suceder también en la iglesia. El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo no ha cambiado. El que ha cambiado es la iglesia. Su actitud hacia la persona del Espíritu Santo. Amén. Esta gente que usted encuentra en el libro de los Hechos, era muy fácil conocer la voz del Espíritu Santo, porque ellos, cuando conocieron al Señor, conocieron la gracia que Dios le estaba ofreciendo, ellos enseguida se enamoraron de Dios, se enamoraron de ese amor, de ese perdón que el Señor les estaba ofreciendo. Y pasaban ahí en la presencia de Dios, en ayuno, en oración. Había una pasión dentro de ellos, había un fuego. Y por eso era muy fácil que ellos pudieran percibir la voz del Espíritu Santo, porque estaban muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Algo que en el día de hoy se ha perdido. Amén. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no hable, que el Espíritu Santo no guíe. Sí, es verdad. Hoy en día hablamos mucho del Espíritu Santo, hablamos, inclusive a veces decimos, yo no sé si esa expresión a veces está como mal dicha cuando decimos, bienvenido Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque yo pienso que el Espíritu Santo debe estar en la iglesia. No que llega por ahí de vez en cuando, sino que Él debe estar. Él es el que debe darnos la bienvenida a nosotros, porque Él es el que nos convence de pecado y el que nos trae acá a la iglesia del Señor. Amén. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Él. Él es el que nos debe dar la bienvenida. Pienso yo acá, bueno, son cosas que no son pecado, no es nada malo eso. Es un pensamiento personal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo aún así también digo así, como bienvenido Espíritu Santo. Pero realmente lo que yo te quiero entender en esta mañana es que el Espíritu Santo debe ser una persona más palpable dentro de nosotros. No solamente porque lo mencionemos, porque podemos mencionar al Espíritu Santo mientras cantamos o mientras oramos, pero ¿qué tanto realmente estamos nosotros dispuestos a oír, a esperar que Él nos guíe, a esperar que Él nos hable, a esperar que Él nos dirija? ¿Qué tan dispuestos estamos a ir a su presencia, a buscarlo en ayuno, a leer la palabra de Dios con reverencia? Amén. No leerla así, ya leí el capítulo de hoy como un compromiso, sino con respeto, con reverencia, con temor de Dios, con la intención de que Dios te hable, de que Dios te enseñe, de escudriñar la palabra. Cuando la iglesia deja de hacer eso, es obvio que es difícil que tú escuches la voz del Espíritu, porque muchas veces tu espíritu está cargado con otras cosas, está cargado de problemas, está cargado de los afanes de esta vida,
está cargado de tu trabajo, quizás está cargado de preocupaciones, y la voz del Espíritu muchas veces se hace difícil entrar en ese lugar, no porque Él no te quiera hablar, sino porque tu mente, tu corazón está inclinado muchas veces a otras cosas, y es obvio que la voz del Espíritu puede estar ahí hablándote, pero tú no la oyes, porque hay una voz más fuerte dentro de ti que te dice las deudas, hay una voz más fuerte que te dice mira ese problema, mira aquello, tú no, entonces no lo quieres escuchar, y Él quizás en lo más profundo, allá en lo más recóndito de tu corazón, Él te ha venido hablando, pero no lo escuchas. Como dijo Samuel cuando fue a visitar a Saúl después de derrotar a Amalek, dijo, ¿qué es ese bramido de ovejas que yo oigo ahí? Esas ovejas representan ese bramido, representan muchas veces la bulla de muchas otras cosas que no nos dejan oír la voz de Dios. A su nombre. Es muy común que tú en el libro de los Hechos encuentres esa frase. Y dijo el Espíritu Santo. En este caso dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Es posible que haya sido mediante los profetas que estaban ahí. No dice cómo fue, si fue que oyeron una voz. Pero lo más probable es que haya sido que el Espíritu Santo tomó a alguno de los profetas que estaban ahí y habló por boca de ellos. Dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Amén. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. A su nombre, gloria. Hay un versículo que está en dos versículos. En Hechos 10, 19 al 20 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 varones te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 19 al 20. En Hechos 11, 12 dice, Pedro relatando lo anterior, lo leído anteriormente, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel varón, de un varón. Entonces dice, me llama la atención es que el Espíritu me dijo que fuese, y el Espíritu Santo dijo, ve con ellos porque yo lo he enviado. Pablo dijo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos 20, 23. O sea, el Espíritu Santo algunas veces puede hablarte a través, primeramente, la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a abrogar su palabra, no va a pasar por encima de su palabra. Cuando tú supuestamente creas que el Espíritu Santo te está hablando, pero lo que Él te habla va contra la palabra de Dios, reprende al diablo. Porque el Espíritu Santo te dio la palabra y Él va a sostener esa palabra que Él te dio. Él no dijo, ay, fue que me equivoqué. No, esa es la palabra, más nada. Amén. Hay casos personales donde el Espíritu Santo te va a hablar, te va a guiar. Pero Pablo dice que el Espíritu Santo le daba testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Que le hablaba interiormente, le testificaba por dentro, diciéndole que le esperaban tribulaciones y cárceles. Amén, amén. Eso dijo el apóstol Pablo, y él dijo, me da testimonio, el Espíritu Santo nos da testimonio dentro de nosotros. Amén. Él da testimonio aquí dentro, en tu corazón hay una voz interior del Espíritu Santo. Si verdaderamente mora en ti, Él te va a dar testimonio cuando algo es de Dios, cuando algo no es de Dios. Tú vas a sentir esa paz o vas a sentir esa exhortación de algo. Eso te ayuda mucho en la comunión con el Espíritu Santo. Hay un momento que tú te puedes equivocar en algo y el Espíritu Santo te puede hacer ver que te equivocaste. Tú tienes que corregir. Oye, el Espíritu Santo me redarguyó o me dijo que era así o tenía que hacer aquello. Eso es lo que a la iglesia le hace falta, hermano. Aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. Ahora, si usted nota, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Mire la expresión, apartadme a Saulo y a Bernabé. Le está hablando el Espíritu Santo a la iglesia, a los líderes de la iglesia, que ha llamado a 2 misioneros para servirle. Pero le está diciendo a la obra que yo los he llamado. Quiere decir que ya Él se los había dicho con anterioridad. ¿Verdad? ¿Sí lo entiende así?
Es posible que tiempo atrás Saulo en ese entonces y Bernabé venían orando, venían ayunando, venían buscando la presencia de Dios, y el Espíritu Santo les venía diciendo en su corazón que ellos iban a salir a servirle en la obra misionera. Iban a salir como misioneros, como apóstoles, a llevar el evangelio a otras partes. Y ellos sentían ese testimonio, pero ellos eran personas sujetas, tenían sus pastores. Ellos no decían, no, yo me voy aquí como yo quiera, como hace mucha gente. Amén. Se van y no dejan que Dios le guíe al pastor ni nada, sino que se van. Estos no fueron así. Ellos estaban ahí, sentían el llamado, oraban, a lo mejor le expresaban eso a sus líderes, pero estaban sujetos. Llegó el día y la hora en que el Espíritu Santo dijo, bueno, ahora voy a sacar a Saulo y a Bernabé. Y tomó y dio una palabra profética. O de pronto habló ahí que la gente escuchó de tal manera. Lo más probable es que haya sido una profecía. Y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Cuando ellos aprendieron a conocer la voz del Espíritu Santo, entonces llamaron. Lo que te quiero entender es que muchas veces tú puedes llegar a recibir una profecía. Y la profecía, mi amado hermano, yo estoy de acuerdo con la profecía. La Biblia dice no menospreciéis la profecía. Creo que todavía en este tiempo Dios está usando la profecía. Aunque es verdad que más del 90% de las profecías que se dan hoy en día son falsas. Son emociones. Algunas son emociones, otras son puramente falsedad, más nada. Amén. Porque mucha gente está emocionada hablando cosas y hablando y no sabe ni qué es lo que dice. Pero en medio de toda esa, a veces no es fácil discernir la profecía que viene de parte de Dios, porque eso es lo que el diablo busca, confundir. Pero cuando a ti te dan una profecía, yo te voy a explicar algo. El Espíritu Santo antes de esa profecía ha debido haberte hablado algo que tenga que ver con esa profecía. Quiere decir, si el Espíritu Santo te dice, te ha venido dando testimonio dentro de tu corazón que Él te está haciendo un llamado al ministerio pastoral o al ministerio evangelista, y tú vas orando, tú eres una persona seria, tú no eres un loco que anda por ahí, no, tú eres una persona que busca la presencia de Dios, que eres muy temeroso, y el Espíritu Santo te viene dando testimonio en tu corazón. A veces puede ser hasta de algo que tú no quieres. De pronto tú dices, no, yo no quiero el ministerio pastoral, yo no sé, no me gusta. Pero el Espíritu Santo dentro de ti te dice, quiero que me sirvas en esta área. Y de pronto aparece algún día un predicador de esos que andan por ahí emocionados y te ven y te dicen, así te dice el Señor, yo te llamo para que seas cantante. Y dice, oye, pero es que el Espíritu Santo me ha venido diciendo que es pastor. ¿Ya me entiende? O sea, una profecía siempre va a confirmar, es lo que ya el Espíritu Santo te ha venido diciendo en el corazón. Si no es así, no la recibas. Amén. No la menosprecies también, hermano, gloria a Dios, pero no la recibo. Así, tú no vas a pecar por eso. Amén a su nombre. Tú no vas a pecar por eso. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Yo le quiero explicar a propósito, abro un paréntesis aquí y le digo porque este tiempo es así, hermano. Este es un tiempo en que la gente anda desesperada buscando voces. Usted no puede tirarse de rodillas y decirle al Espíritu Santo que le hable en voz audible. Eso no está bien. Él da testimonio en nuestro corazón. Primero la palabra de Dios. Mantenga una comunión con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante el ayuno. Mantenga una meditación con Dios, prepare, capacite su espíritu para oír a Dios. Y siempre en la palabra de Dios Él mismo te va a venir hablando. Muchas veces no es una voz interna, muchas veces la palabra de Dios que Dios te la va a mostrar, siempre va a ser ahí. Pero hay casos en que el Espíritu Santo también te va a dar testimonio en tu corazón. Usted no ande buscando, no, que si el Espíritu Santo no me lo dice audiblemente, no, tenga cuidado. Una vez un hermano se encerró en un sótano y comenzó a orar y a decir, una hermana, Espíritu Santo, háblame. Si tú no me hablas audiblemente, yo no creo lo que es esto. Aquí estaba ella pidiendo algo, no recuerdo ahora. Eso lo leí en un libro.
ese testimonio. Y ella comenzó: Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, háblame. Y el pastor la aconsejaba, la Biblia le decía otra cosa, y ella: Espíritu Santo, quiero que me lo hables audiblemente. Y después ella escuchó una voz, no recuerdo la voz que le dijo, no recuerdo ahorita, hace años que me leí ese libro. Y esa mujer salió de ahí, hermano, y terminó en un manicomio por estar pidiéndole al Espíritu Santo que le hable en voz audible. Ahora, no es que el Espíritu Santo la volvió loca, no, sino que tú tienes que aprender, como cristiano, tienes que aprender a tener decencia espiritual. Tú tienes que conocer cómo te guía Dios. Lee la palabra, llénate de la palabra de Dios, que esa es la voz del Espíritu. En Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. ¿Y de dónde toma el escritor de Hebreo eso? De un pasaje que está en el libro de los Salmos. Como dice el Espíritu Santo. O sea, tú quieres el Espíritu Santo, ¿cómo te habla? Lee la palabra, medítala, y ella misma se te va a convertir en una fuente de la voz de Dios en tu vida, que te va a guiar. Y a la vez el testimonio en tu interior, en tu corazón, que el Espíritu Santo va a dar. La iglesia tiene que aprender esto. Usted no tiene que estar buscando visiones. A veces una persona puede tener una visión. Todas las visiones no son de Dios. Amén. Todos los sueños no son de Dios. Tenga cuidado con los sueños. El diablo puede mostrarte un sueño para ponerte un mal pensamiento contra la iglesia. Te dice: no, hermano, yo soñé que había un vampiro en la iglesia. Reprende al diablo. ¿Qué vampiro? Aquí está el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Aquí está el Espíritu Santo. Ahora, si quiere, ora y reprende. Me decía aquí, estaba hablando aquí con un pastor, y el pastor me estaba contando que en la iglesia de él se fue una hermana de la iglesia. ¿Sabe por qué se fue a la iglesia? Porque el día que ella se entregó, el que la entregó, una hermana que predicó, la entregó y le puso la mano y le dijo: yo te he dado un ministerio profético, de profeta y tal. Entonces la hermana quiere que el hermano pastor la tenga en la iglesia como una profeta. Y el hermano dice: no, hermana, eso no es así. Entonces le dijo: hermano, ya con el tiempo, hermano, yo me voy a la iglesia porque aquí rechazan el ministerio del profeta. Aquí a los profetas no los escuchan, como dice la Biblia. Esos son engaños del diablo. Amén, amén. Esto no es así, hermano. Tenga mucho cuidado. Usted no puede estar detrás de ningún profeta. No, que voy a consultar, que por ahí un hermano que sí Dios le muestra visiones y oye voces. Voy para allá a comentarle mi problema. Hermano, usted tiene un pastor. Muchas veces esa gente le va a decir una visión que a veces no es ni de Dios. Le puede dar una palabra que no es de Dios. Y usted va a terminar confundido. Acuérdese que el Espíritu Santo no guía a la iglesia de esa manera. Yo creo en las visiones. Yo creo que Dios habla. Muchas veces hay personas que Dios les ha dado ese don. Amén. Pero Dios no te ha mandado a ti a estar detrás de nadie que esté viendo visiones, ni sueños, ni cuestiones, porque puedes terminar confundido. ¿Ves qué te estoy diciendo? El Espíritu Santo te guía. Tú tienes el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que no quieres ayunar, no quieres orar, no quieres buscar la presencia de Dios. Quieres estar caminando a la calle y buscando profeta en la calle. Enciérrate con Dios. Pasa tiempo, por lo menos saca una hora: Señor, aquí estoy, adorándolo, orándolo, preguntándole. Lee la Biblia y espera. Aprende a tener tu relación personal con Dios. Tú tienes un pastor, amén, que te puede dar un consejo. Aquí hay líderes, hombres de Dios, que usted les conoce el testimonio, que le puede dar un consejo. La iglesia de Dios se mueve así. Amén. Pero, hermano, por ahí mucha gente, a la gente sí le gusta eso, a la gente le gusta que les profeticen. Aquí había una señora que tiene engañado un poco a gente. Todo el tiempo el Espíritu Santo le anda hablando, y que ve que esa es mentira del diablo, hermano. A su nombre, gloria. Ahora, pastor, ¿usted está en contra de las visiones, de los sueños? No, yo sí creo que hay gente que Dios le ha dado esos dones. Pero son gente prudente, son gente que sabe usar el don. Pero hay muchos engañadores, emocionados, y tienen un espíritu de confusión, confundiendo hermanos en la calle, en la iglesia. Usted no se mueva así, iglesia. Amén, amén. A su nombre, hermano. El Espíritu Santo está con nosotros. Y hay algo que me gusta de este pasaje que hemos leído, y es que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra
a la que los he llamado. Él los había llamado a una obra. Amén. En su corazón principalmente. El Espíritu Santo les venía dando testimonio que tenían un llamado. De pronto, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es evangelista. Pero hay cosas que Dios te puede estar llamando para hacer una obra, para ser útil. Yo te enseñaba el domingo pasado algo acerca de esto. El Espíritu Santo quiere que tú seas útil en la iglesia. Hay gente que Dios la llama para orar. Es un llamado de Dios. Todo el mundo tenemos que orar, pero hay gente que Dios la llama para estar ahí de rodillas, en ayuno. Y no pueden salirse porque ellos sienten que Dios los está llamando a eso. Y a veces predican y no pasa nada, a veces cantan y no pasa nada. Pero Dios los tiene como unos intercesores. Porque a veces la iglesia necesita oración, y cuando la iglesia a veces decae en la oración o necesita que la iglesia reciba mucha fortaleza espiritual, entonces Dios a veces levanta gente y les pone en el corazón ese fuego, esa pasión de estar ahí, de orar, y se cansan. Pero a veces sienten como Dios los fortalece y oran y ayunan y están ahí en la presencia de Dios como intercediendo, orando, y el Espíritu Santo le va a estar diciendo: ora por Carolina, ora por William, ora por Ángela, ora por esto, y usted está ahí: Señor, ayúdale, hermano, esto, ayuda, hermano, gracias, Señor, glorifícate, tú sabes. Amén. Solamente ahí orando, y usted se acuerda hasta de cosas mínimas. Padre, los niños que están allá, mira esto, Señor, mira aquello, ayúdalo. Están ahí sosteniendo la iglesia. Son llamados que hace el Espíritu Santo. Hay gente que Dios la llama a ayunar, como también hay gente que Dios la llama a evangelizar. El evangelismo debe ser para todo, pero hay gente que siente un fuego especial de Dios para ir a ciertos lugares que a veces todo el mundo no va. ¿Usted cree que es fácil ir a la cárcel? No, ¿verdad? No como preso, sino como a predicar. Y hay gente que va a la cárcel a evangelizar, y cuando llega a la cárcel encuentra un poco cara así: uy, pastor, ¿cómo está la cosa? Hermano, ¿y usted, amigo, usted por qué está aquí? No, yo maté 4, los descuarticé, todavía hay otros que no he dicho dónde están. Y usted queda así como que... No, y el que está allá mató 11. Y aquí, y una vez estaba predicándole a un tipo allá en Barranquilla, un señor, un muchacho. Y el muchacho decía: vea, pastor, así hablaba así. Yo no era pastor cuando eso, era una persona, un creyente en la iglesia nada más. Y me decía: hermano, aquí donde usted me ve, yo he matado varios. A veces se me meten unas ganas de matar. Y él dijo: ¿sabe? A mí me han ministrado, yo he ido a la iglesia de Carlos Reyes, ya me he endemoniado y de todo. Pero cuando se me meten esas ganas de matar, yo tengo que matar. Me digo: ahora mismo tengo ganas de matar. Yo quedé así como... Pero ahí seguí, yo no me fui corriendo, ni le dije hablamos, ni no. Yo seguí predicándole. Estaba con mi hermano Juan, estábamos los dos ahí en el mercado. Eso, y sin embargo hay gente, es una persona que yo me encontré y le evangelicé, pero es que ir a la cárcel, donde la propia olla, donde está toda esa gente, o a veces entrar a ciertos barrios, como cuando el Espíritu Santo tomó a David Wilkerson y le puso la carga en el corazón. Mire, Wilkerson, un pastor con una iglesia sencillita, así como esta. Y él tenía una iglesia en Pensilvania, un pueblito allá en Estados Unidos. Y un día está leyendo el periódico y él ve que van 4 jóvenes, creo que son 4 o 7, que los van a cadena perpetua, no, a la muerte, condenados a muerte por un homicidio que habían cometido. Y el Espíritu Santo le puso una carga en su corazón por esos muchachos. Y comenzó a llorar y a orar. Y sintió, o sea, todo el mundo no hace eso. Mira, que tú ves aquí, no, que van a condenar a muerte. Y él cogió y se fue allá al juzgado. Y se les metió allá en el juzgado a los jueces. Y le estaba pidiendo que perdonaran la vida de esos muchachos. Mire, todo así, corronchito. Y salió hasta en el periódico. El predicador pide perdón por los... Y cuando él llega a Nueva York, y se da cuenta, porque él pensaba que todo Estados Unidos era tan bonito como Pensilvania. Cuando llega a Nueva York, lo que ves es que Nueva York es pura pandilla, gente consumiendo drogas, gente durmiendo en las calles. Habían edificios abandonados de la delincuencia y de la tanta maldad que había allá. Cuando él se vino de allá, se trajo esa carga. O sea, Dios le puso esa carga. Y comenzó a orar y a ayunar, y él dijo: voy a ir allá a predicarle a los pandilleros. Usted conoce la historia, usted la ha visto. Y se devolvió allá.
Y cuando él iba en el camino, él sentía temor, sentía nervio, pero sentía el llamado. Y entonces dice que él oró, dijo: Señor, yo voy en tu voluntad. ¿Será que yo estoy saliendo de la iglesia sin tu llamado? Y abrió la Biblia al azar y le salió un versículo que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y cuando llegó allá, hermano, mire usted cómo hace Dios. Tantos predicadores que habían ahí. Durmió ahí, como usted durmió allá, en la olla del lobo, dentro de un carro ahí, dentro del carrito viejo que llevó. ¿Y qué lo despertó? Que le estaban robando las llantas. Y salió y comenzó a predicarle a los pandilleros, lo amenazaron de muerte, fue terrible. Pero muchas almas, miles de drogadictos, hermanos, salieron de esa vida y volvieron a la vida normal, sanados, salvados y perdonados por el Señor. Esos son llamados, ¿verdad? Qué bonito, hermano. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando? Ya la gente no siente llamado de ir a la cárcel, de ir al hospital, de servir a Dios en una congregación, a veces hasta en una congregación. La gente no quiere tener responsabilidad, no siente llamado de nada. No, hermano, yo quiero, no. Estos son tiempos, hermano, en que hay una necesidad espiritual tremenda. Hay que, Dios, el Espíritu Santo, yo sé que en el corazón está poniéndole a mucha gente hace tiempo ayudar a los niños, no solamente los de adentro, sino afuera. Ayudar hogares, ayudar jóvenes, ayudar pandilleros y llevarlos a Cristo, drogadictos, alcohólicos. A veces uno que otro por ahí se escapa y sale a llevar la palabra. Pero ¿dónde está el llamado al ministerio de este tiempo? A la predicación en la calle. Todo el mundo quiere plataforma, con televisor, con un sonido grande y una multitud y ahí sentadita, sabroso, predicar un mensaje y pasen adelante los que van a recibir a Cristo. Eso es bueno porque mucha gente se salva allí. Pero ya no hay esos llamados. Sí los hay, sino que la gente no quiere obedecer. De salir, de ir a la cueva, de ir donde está la prostituta, de llevarle comida al hambriento. Amén a su nombre. ¿Dónde están esos llamados? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Y te voy a decir algo. Cuando tú sigues leyendo el pasaje, mucha gente hoy en día dice, bueno, puede tomar el ministerio pastoral, por decir un ejemplo, o el evangelístico, como una forma de qué vivir económicamente. Antes la gente lo podía recibir como un llamado a servirle a Dios en su obra, a estar dispuesto a morir, así fuera de hambre. Pero hoy en día la gente dice, es que no sé si seguir siendo abogado, dedicarme al ministerio pastoral, o sea, no sé de qué vivir, como una profesión, de qué comer, de qué sostenerse. Y eso está malo, eso no es un llamado de Dios así. Amén. Hay mucha gente así. Yo he escuchado mucha gente así que dice, no, es que estoy pasando necesidad, voy a salir a servirle a Dios. Ustedes piensan que es que está pasando necesidad y salen a servirle a Dios para tener un ingreso. Hermano, a veces en el llamado de Dios no es lo que la gente piensa. Pueda que Dios bendiga a alguien económicamente, lo prospere, pueda que pase, como ha pasado. Pero a veces el llamado de Dios incluye hasta morir, hasta tu propia familia puede morir ahí, morir o padecer necesidades, en algunos casos. Si usted se sigue leyendo el capítulo 13 de Hechos, mire usted el llamado de Pablo. Él salió a predicar con amor. Y cuando él llega a ciertos sectores, léalo ahí en su casa todo el capítulo. Salieron embarcados, navegaron para otros lugares, porque la gente no conocía el evangelio, no había iglesia de ninguna especie. El evangelio de Cristo apenas se estaba empezando a llevar a los lugares. Los muchos que podían encontrar eran los judíos, lo más cercano a Dios, en las sinagogas judías. Era lo más cerca que se podía saber acerca de Dios, pero todo era por la ley. No se conocía de Cristo nada. Y entonces estos misioneros salieron a llevar a Cristo. Y cuando usted lee el pasaje, dice que Pablo llegó a una sinagoga
Y comenzó lo invitaron los judíos, estaba eso lleno. Le dijeron, hermano, ¿tienen algo que decir? Sí, claro. Y Pablo comenzó a explicar, a hablar primero de dónde venían ellos, de tal, y esto y aquello, la descendencia judía que Dios nos escogió, y para allá, y comenzó a hablar para que los que estaban oyendo supieran que el hombre tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo fue llevando hasta que dijo, Moisés dijo que profeta como a mí levantará Dios. Y Dios ha levantado un justo, al cual Juan el Bautista dio testimonio, hombre lleno del Espíritu Santo, dio testimonio que ese era el Hijo de Dios, el cual nuestros padres en Jerusalén lo crucificaron, mataron al Hijo de Dios. Y Dios nos ha enviado esto y aquello, y se ha enviado el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero tocó un punto. ¿Cuál fue el punto que tocó ahí? Que en esa ciudad pagana, gentil, donde no estaba el cristianismo, no eran judíos, pero estaba una sinagoga judía, y los judíos que estaban ahí le estaban enseñando a la gente a ser prosélitos de Dios, a seguir la ley, a guardarla. Imagínate, llega Pablo y le tumbó el edificio. Pablo le está diciendo, ya no tenemos que guardar esa ley, tenemos que creer por la fe en el Hijo de Dios y todos nuestros pecados son perdonados. La gente sentía la carga de la ley. ¿Cómo? Entonces le dijeron, ¿puedes venir el otro sábado? Claro, yo vengo el otro sábado. Y dice que ahí mismo mucha gente creyó. Y Pablo les exhortó a que perseveraran en la gracia que estaban recibiendo. Había mucha gente piadosa que se convirtió, creyeron de una vez. Y el otro sábado, cuando llegó, hermano, la sinagoga, dice que casi toda la ciudad se volcó a la sinagoga para oír la palabra de Dios, porque se comenzó a regar la bola. Los judíos estaban enseñando que había que buscar a Dios, guardar la ley. Está bien eso, pero ahora se llegó una noticia nueva. Esa ley que a ustedes les cuesta guardar tanto, Dios envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Solamente tenemos que creer en Jesús. ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Hay perdón de pecado? Hermano, la gente se volcó, hubo un avivamiento ese día. Y eso estaba así lleno y los judíos tuvieron celos. Y se formó un alboroto porque ellos comenzaron a buscar gente, amigos de ellos, y buscaron los principales líderes y revolvieron la ciudad. Y una parte se fue con los que estaban creyendo en Cristo, otra parte se quedó con los judíos. Y eso se revolucionó y después más adelante usted sigue leyendo que ellos fueron a otras ciudades, Iconio, a Chipre, a todos esos lugares. Y entonces los mismos judíos, la misma gente comenzó a coger odio contra ellos y a buscar la forma de cómo los mataban. Y se pararon en la puerta de la ciudad, porque como eran ciudades amuralladas y tenían puertas de entrada, vamos a ver cómo los cosemos. Cuando pase por aquí los matamos. Cuando los hermanos, los nuevos creyentes que apenas estaban creyendo en Cristo, supieron eso, dice que descolgaron a Pablo y a Bernabé, lo descargaron por un muro, por un canasto, para que salieran para otra ciudad. Y ellos seguían de ciudad en ciudad. Y aunque el Espíritu Santo los llamó, dice que la gente se revolucionó, la gente los persiguió, muchos creyeron, pero otros estaban revueltos, estaban los demonios revueltos. Y llegaron a Listra. ¿Y qué pasó en Listra? Hechos capítulo 14, dice un título allá, más abajito dice, Pablo apedreado en Listra. Llegaron, hicieron un milagro, el Espíritu Santo llegó y había un hombre ahí y oraron por el hombre y el hombre se sanó. Y la gente dijeron, ay, llegaron dioses. Y a uno le pusieron Júpiter y al otro, no me acuerdo. Y entonces querían adorar a Pablo y a Bernabé. Estos son dioses y trajeron un toro para ofrecerlo en sacrificio porque dioses habían llegado a la tierra. Mire usted la idolatría. Y Pablo, y ellos, no hagan eso. Y les impidieron con mucha dificultad ofrecer sacrificio. Después los mismos que iban a ofrecer sacrificio se les metió el diablo, entonces se revolvieron contra ellos. Ellos comenzaron a predicar acerca de Cristo. Muchos se salvaron, pero otros se endemoniaron y apedrearon a Pablo. Le dieron piedra, hermano. Si usted lee el pasaje, yo me puse a leer, lo leía una y otra vez. Y dice que lo dejaron ya porque pensaron que estaba muerto. Imagínese usted
No vamos a decir la ciudad de Santa Marta, vamos a decir el barrio de Corea, apedreando aquí a quién. ¿A quién? Al pastor. Bueno, ok. Gracias. Bueno, estaban apedreando al pastor. Con que hayan siquiera 20 personas, la piedra va a ser grande, ¿oyó? Y dice que lo dejaron porque pensaron que estaba muerto. Yo pienso que el Señor hizo que él pareciera que estuviera muerto ahí. Y lo arrastraron. Estaría mal el niño. No podía levantarse, entonces lo cogieron, no sé si por los pies, por las manos. Entonces se imagina que lo habían arrastrado y lo llevaron fuera de la ciudad y lo dejaron por allá tirado. Y los nuevos creyentes que acababan de convertirse, tenían unos días, quizás un mes, no sé, hicieron una cadena alrededor de él, comenzaron a orar. Bueno, yo pongo lo de la cadena, dice que los hermanos oraron alrededor de él. Y Pablo se ha levantado, ha comenzado a reaccionar, todo ensangrentado. Se levantó todo herido, se sacudió. ¿Y sabe qué hizo? Entró a la ciudad. No fue al hospital, no fue a la clínica. Ahí Dios hizo un milagro tremendo. Porque entró y se fueron a la casa del hermano fulano, se reunieron los nuevos creyentes ahí y Pablo los exhortó a que permanezcan firmes. Mire, está botando sangre todavía. Le duelen los brazos, las piernas, la cara del poco de piedra que llevó. Y les dijo, permanezcan firmes en la fe, porque Dios los ama. Dios envió a su Hijo a morir por ustedes en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, porque Él está preparando morada para ustedes en el reino de los cielos. Les está hablando a alguien que está apedreado. Y le dijo, sigan firmes, no importa si les toca morir por eso, porque su alma no tiene precio. Y salió con Bernabé. Y así apedreado no se fue a internar a la clínica. Yo me imagino a Bernabé viendo, pero te duele la cabeza. Sí, me duele todo, pero vamos para otro lado. Y entraron a otra ciudad y allá también los iban a apedrear. Y de ciudad fueron a varios pueblos y ciudades. El Espíritu Santo lo llamó, sí lo llamó. El Espíritu Santo sabía que los iban a apedrear, que los iban a rechazar, pero era necesario que se predicara la palabra y alguien tenía que pagar el precio. Y dice que llegaron hasta cierto lugar y se devolvieron a las mismas ciudades donde hubieron alborotos, donde la gente se alborotó. Allá volvieron a entrar otra vez. Aquí estamos. ¿Cómo están los hermanos? Perseverando. Para adelante, mis hermanos. Sigan con su fe en Cristo Jesús. Eso hace el llamado que da el Espíritu Santo. Te da la fuerza para perseverar. No te vas a desanimar, hermano. ¿Y por qué te vas a devolver del campo misionero? Hermano, es que los pelados pasando hambre. Hermano, ¿y por qué te vas? No, hermano, mire, sin ropa, unos zapatos ahí. No, yo no estoy acostumbrado a eso. Eso no tiene llamado. Amén. Jonathan Gofford se le murieron 4 hijos en China. Guillermo Carey se le murió un hijo y la esposa se le volvió loca y después murió. Llevaba 7 años predicando en Birmania. No se había ganado uno solo todavía. A los 7 años de estar ahí, pasando trabajo, necesidad y predicando y predicando. Y él dice que la esposa le rogaba, amor, vámonos, aquí no hacemos nada, mira, no se ha convertido nadie. Y él dice, yo me quería ir por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, pero había en mi corazón un fuego que me decía, no. Imagínense, eso no es fácil, hermano. Y se le murió un hijo y él ahí. La esposa se le enloqueció. Y todo el tiempo que estuvo enloquecida ella al ladito de ella. Después ella murió. Y se convirtió uno. Ese se convirtió y duró ahí como un año con uno solito, haciendo culto con él. Jehová está en su templo, vale que él vive. Y después lo querían matar y querían matar al único que se había ganado. Pero llegó el tiempo de Dios. Y ese se ganó otro, y después otro, y otro, y otro, y se comenzaron a ganar todas esas aldeas para Cristo. Miles de almas comenzaron a convertirse. Léase eso, léase, por ahí está una película, el fuego en la oscuridad, una flama en la oscuridad, una flama en el viento, creo que se llama. Hermano, y ese hombre les tradujo la Biblia al bengalí, al idioma de ellos. Murió en el Señor allá, dejó miles de convertidos.
tuvo que morir su hijo, morir su esposa, pasar trabajo, necesidades. Pero el llamado de Dios muchas veces es así. Amén a su nombre. Dijo el hombre del avivamiento en la calle Azusa, cuando Dios lo llamó a esta obra de despertar ese avivamiento. Y estaba ahí, hermano, metido. Dios lo puso a ayunar, a orar. Y él dijo una frase. Dijo: yo prefiero morir de hambre para Dios que engordar para el demonio. Él sabía que Dios lo había llamado y le estaba pagando un precio fuerte. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Dónde están los llamados de hoy? Porque hay una mentalidad en la iglesia que el enemigo ha ido sembrando y se ha ido cambiando la visión. Mucha gente en la iglesia no tiene una visión misionera, apasionada por las almas, por los perdidos, llevar el evangelio. La gente quiere estar en grandes ciudades con un sueldo. No es malo, están haciendo finalmente la obra de Dios y de pronto muchas iglesias hoy tienen para financiar eso. Pero hay iglesias que no tienen para financiar y a veces hay que pagar un precio. A su nombre. Hermano, el evangelio no puede detenerse, no debe detenerse. Tiene que haber gente que salga, tiene que haber personas que continúen con este legado. ¿Dónde están los misioneros de hoy? ¿Dónde está la gente que dice: hermano, quiero servirle a Dios nuevamente? Que salgan, que vengan a una casa pastoral a internarse, a ayunar, a orar y a prepararse para la obra que Dios los quiera poner a hacer, ya sea en una gran ciudad o ya sea en un pueblo, un corregimiento. De pronto Dios quiera que mueras en ese lugar, o de pronto Dios quiera que te levantes y levantes una iglesia y salgas a hacer, y todo tiene un valor. A su nombre, gloria. Denle un aplauso al Señor. El Espíritu Santo es el que llama. Él confirma el llamado, lo que te leí ahorita, a la obra que los he llamado. Dice Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Pablo le dijo: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién los había puesto como pastores? El Espíritu Santo. Usted va a encontrar en Hechos 13 o el 14, no recuerdo ahorita, creo que el 13. Usted se va a encontrar con esto, mire. Ahí donde yo le estaba hablando que apedrearon a Pablo, que se revolvió la ciudad y eso. En esos días que ellos evangelizaron por todos esos lugares, llegaron hasta una parte y de ahí se devolvieron. Y antes de regresar a Jerusalén a llevar informe de la obra que estaban haciendo, porque tú tienes que tener esa obra, ¿verdad? De volver a quien te envió. Y dice que antes de regresar, llamaron a los hermanitos, oraron y ayunaron. Y los llamaron y ve acá, hermano, yo te veo a ti muy metido con Dios, te veo, y los dejaban ahí de pastores. Los ponían en las manos del Espíritu Santo. Y regresaban a Jerusalén y contaban. Y después, la Biblia habla en el libro de los Hechos de 3 viajes misioneros que hizo Pablo: a establecer obras en esos lugares, regresar y a volver a echarle vista, cómo estaban. Siguió predicando en otros lugares, pero esas iglesias que estableció, vigilarla, cómo iban creciendo. Y me gusta que al final, creo que el capítulo 13, no sé si alguien me ayuda, al último versículo, ¿cómo dice? Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A esos mismos discípulos que te estoy hablando, donde Pablo fue a evangelizar, a llevar el evangelio, eran nuevos. Quizás 1 mes, 2 meses, qué sé yo, ¿no? Y estaban llenos de gozo. ¿Sabe por qué sentían gozo?
porque habían recibido a Jesús, el regalo que Dios le había enviado, el perdón de pecados. Ya no tenían que guardar la ley, ahora el Espíritu Santo era el que los iba a guiar. Y estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una iglesia llena de gozo y del Espíritu Santo no anda en chismes, no anda en problemas. Es una iglesia que quiere darle a conocer a otro ese gozo que tiene. Siente un gozo. Mire, cuando yo me entregué, me entregué y recibí un gozo tan tremendo que yo evangelicé sin querer. Yo le evangelicé a mi hermano Juan, lo visité, allá donde él estaba trabajando en el mercado, y decía: Juan, o sea, estoy yendo a la iglesia, a los cultos que hacen por allá, no sé, me da una alegría, o sea, yo tenía una alegría, un gozo. Y entonces iba pasando una muchacha y mi hermano Juan le echó un piropo. Y yo le dije: el pastor dice que eso es que es pecado, que la gente que hace eso y que se va para el infierno. Entonces, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Y así, yo contándole lo que predicaba el pastor, de la alegría, el gozo, contándole lo nuevo que estaba experimentando. Esa misma semana fue a la iglesia y se entregó. O sea, el gozo, la gente dice: este tiene algo, ¿verdad? Y así llevé muchos a la iglesia, contándole nada más lo que estaba pasando en la iglesia, lo bonito, lo maravilloso, el gozo que yo sentía. El Espíritu Santo está con nosotros, pero la iglesia tiene que anhelar ser llena del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo no sé por qué el Espíritu Santo quiere que hablemos de Él todos estos domingos. Yo creo que sí sé. Porque Él quiere que la iglesia se enamore de Él, que la iglesia vuelva a caminar con Él. Él quiere llenarte de Él, llenarte de gozo. Que tú seas un cristiano de verdad, que no tenga que estar: ay, hermano, ¿y cuándo se va a congregar? Mire que hoy viene un evangelista, hoy sí se va a congregar. No, hermano, que usted tenga un gozo tan tremendo que usted dijera: si no es porque hoy yo quiero estar ahí en la iglesia, quiero llegar temprano, quiero alabar, quiero adorar, quiero evangelizar al vecino, quiero servir. Y cuando Dios te diga: necesito que salgas de esta ciudad para... ¿qué pueblos que está por acá? Bueno, esos pueblitos, vamos para allá. Entonces usted dice, Dios te lleva y tú vas con esa misma alegría. Y te vas a encontrar, por eso es que me gusta, leí este pasaje, porque dice que Pablo lo apedrearon, lo persiguieron, quisieron matarlo. Eso hace parte del llamado. Y Pablo sentía ese mismo gozo, gozo de ver un fruto, de ver que le dieron piedra a él, pero cada piedra significaba un discípulo para Cristo. El amado Espíritu Santo quiere eso en su iglesia. A veces la iglesia se desenfoca, aunque habla de Él, aunque canta para Él, pero no hay una iglesia llena muchas veces. La iglesia a veces no entiende cuál es la obra que Dios quiere que hagamos. Esto fue encargado no a ángeles. La obra del evangelismo, de hacer la obra de Dios, de engrandecer su obra y su reino, nos los encomendaron a nosotros mismos, a los que hemos sido perdonados y lavados y redimidos. Nosotros somos los encargados de esto. Yo animo a todos para que ayunen, ser llenos del Espíritu Santo, para que oren, ser llenos del Espíritu Santo, para que busquemos más y más ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo llena una iglesia, cualquier cosa puede pasar. Hechos capítulo 5. Ananías, a cierto hombre. Para mí, Ananías y Zafira no eran cristianos. Iban a la iglesia, pero no habían nacido de nuevo. No tenían el Espíritu de Dios en su corazón. No estaban llenos del Espíritu Santo. Cierto hombre, así lo llama. La Biblia clasifica entre cierto hombre y un discípulo. Analícelo y verá. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ellos hacen lo que mucha gente hace: ay, yo quiero traer una ofrenda, ay, yo quiero aportar también, porque es que el gozo es tan tremendo que hasta los inconversos sienten aportar y dar y están ahí pendientes. Y estos dijeron: tenemos una heredad, la vamos a dar para la iglesia,
Pablo dijo, bueno, es de la iglesia. Hermano, la vamos a vender, ya le traemos el dinero. Fueron a venderla, pero cuando vieron la cantidad de dinero se rascaron la cabeza y dijeron, ¿y nosotros qué hicimos? Bueno, vamos a darle la mitad, no sé, una tercera parte, no sé cuánto fue lo que sustrajeron. Sustrajeron del precio de la heredad. Y se presentaron ante el apóstol Pedro. Y antes que ellos llegaran, ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro lo que estos sinvergüenza habían hecho. Le dijo, ellos te van a decir que la vendieron en tanto, pero en sí la vendieron en este precio. Sustrajeron del precio. Ahora, el hombre no discierne, está tan ciego que no discierne. Antes que él le diga a Pedro, Pedro le dice, ¿vendieron en tanto la heredad? Yo le hago la pregunta, hermano, ¿y quién le mandó el WhatsApp? El señor que compró le mandó decir eso, ¿verdad? O sea, tiene que discernir y decirle, ¿usted cómo sabe? ¿Sí o no? ¿Usted cómo sabe? De pronto Pedro dice, no, el Espíritu Santo me acabó de decir. Y el hombre dijo, sí, la vendí. O sea, como que dice, uy, pero todo salió derechito. Yo que le iba a decir que la vendimos en 50 millones y él me pregunta que si la vendimos en 50 millones. Todo salió derechito, dice. Y le dice Pedro, ¿la vendieron en tanto? Sí, la vendimos en tanto. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. ¡Buf! Cayó muertecito. ¿Sabe qué? Que yo sí le tiro un poquito de cabeza a esto porque yo digo, bueno, eso no pasa hoy en día porque fíjese que el hombre lo enterraron en 3 horas. Si aquí se muere alguien, nos llega la SIJIN a investigar, la familia, nos apedrean aquí a todito, por eso es que muchos no se han muerto. Porque yo decía, bueno, si eso pasa hoy en día, la familia viene, pastor, ¿y por qué se murió mi papá? No, lo que pasa es que echó una mentira y el Espíritu Santo lo mató, entonces la gente la coge con uno, ¿verdad? Dios es bueno. Pero en 3 horas no hubo que sacar acta de difusión, no hubo que sacar nada. Me metieron por allá, no sé dónde lo tiraron. Y a las 3 horas llegó la mujer, contenta. Y el Espíritu, y le dice Pedro las mismas cosas a la mujer. Y ella dice, sí. Y dice, ¿por qué conviniste con tu marido para sustraer del precio de la heredad? Reteniéndola, le dijo él a Ananías, reteniéndola, estaba en tu poder, eso era tuyo. Pero si tú se la entregas al Señor, ya no es tuyo. Le estás robando a la obra de Dios. Y le digo, mira, esos jóvenes que están entrando allá, venía entrando Dai, Jesús. Esos jóvenes que van entrando allá acaban de sepultar a tu marido. Y los muchachos venían todos cansados. Y ese hombre sí pesa, mano. Y cuando se murió la otra, otro sepelio. Vas a encontrar la obra del Espíritu Santo moviéndose. La iglesia, yo motivo a la iglesia, yo despierto una ambición espiritual en todos ustedes y en mí y en nuestros niños. A anhelar, vamos a orar, vamos a pedir más y más que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Vamos a ver cosas maravillosas. No hay que estar gritando tanto para que se vaya un demonio. No, hermano, el demonio se va a ir solito. Dice, ¿qué voy a hacer yo ahí? Esa gente está llena del Espíritu Santo. Y a veces nos desgargantamos. Ahora recibe. Y el Espíritu Santo por allá sentado. No, estoy aquí esperando que me presten atención. Yo escuché hablar de un hombre. Yo sí he buscado ese libro, porque una vez lo vi en una librería. Hace muchos años, yo fui a una librería y yo vi un libro que decía Mr. Pentecostés. Pero no lo quise comprar, no lo quise comprar. Y después un día yo estoy en una conferencia de pastores y hay un hermano, creo que de Estados Unidos, sí, Naúm Muñoz. Y él dice, ¿ustedes han oído hablar de Mr. Pentecostés? No, él dice, bueno, les voy a contar. Mr. Pentecostés es un hombre muy lleno de una unción poderosa del Espíritu Santo. Y él lo invita a una conferencia de pastores y él está por allá sentadito. Vamos a dejar al hermano, le decían así. Y cuando pasó, dijo, Dios les bendiga. Todos se cayeron. Todos cayeron. La gente llorando. O sea, fue todo lo que dijo, Dios les bendiga. Levantó la mano y todo el mundo cayó. Necesitamos los Mr. Pentecostés de hoy. Bueno, Dios lo usa así de esa manera, pero necesitamos que la iglesia vuelva a ser llena del Espíritu Santo. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo ama a Dios, ama las almas,
ama a su familia, ama a su hermano en Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo sale a servirle al Señor y está dispuesta a padecer, a sufrir, a morir si es posible, porque sabe en quién ha creído. El Espíritu Santo la guía, la llena. Iglesia, anhela, pide ser llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Levanta tus manos ahí. Espíritu Santo, aquí seguimos como en el aposento alto, pidiéndote ser lleno, Señor. Reconocemos que sin